Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Pues vamos a comenzar con este tema de las funciones gerenciales y la toma de decisiones. Es importante poder dividir cada una de estas partes, o sea, unas son las funciones y otras la toma de decisiones, ¿no? Y obviamente como tercer elemento, pues tenemos las gerencias. Qué es una gerencia? ¿Cuál es la toma de decisiones y cuál es el proceso que tenemos nosotros? Pues obviamente necesitamos irnos directamente al planteamiento de cómo está constituido el proyecto. Perdón, el proyecto nace precisamente de una estructura, ¿no? O sea, cómo nosotros logramos establecer situaciones para poder generar un plan de acción, pero necesitamos obviamente tener indicadores, tenemos que tener un parámetro, tenemos que buscar cuál es el problema o dónde está el problema para poder trabajar esta situación. Y para eso pues vamos a iniciar tomando en cuenta qué es o cómo está constituida una organización. Obviamente, cuál es el enfoque que se le da a esta organización. Perdón, hoy ando un poco enfermo, pero así vamos a trabajar, ¿sale? Obviamente, el objetivo de una organización es la productividad, o sea, la productividad, las grandes ganancias, porque pues al final de cuentas, la mayoría de las empresas, tanto eh, pequeñas, medianas y grandes empresas es lo lucrativo, o sea, buscan el lucro. Hablando de empresas privadas, si hablamos de empresas públicas, pues en algunas hay lucro también, como la Secretaría de Finanzas, los sectores de salud en algunos conceptos, como son los hospitales generales, etcétera, etcétera que el fin es apoyar a los enfermos que no tienen seguro social ni pero obviamente ellos tratan de recuperar y ahí entra precisamente la parte del flujo económico. Entonces, el gerente de la empresa, su objetivo principal es administrar recursos financieros, recursos humanos, en los cuales obviamente busque la productividad, pero para esto, pues obviamente necesita una estrategia y esa estrategia entra precisamente en el plan de acción. Pero ¿cómo va a generar un plan de acción? Pues está súper fácil. Lo primero que tiene que hacer el gerente es, a ver, jóvenes, necesitamos una estructura para fortalecer nuestro plan de acción. Pero, pues, para esto necesitamos saber, antes de la estructuración del plan, es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Porque el plan de acción es una herramienta, ¿eh? O sea, es una herramienta basada en diferentes técnicas, metodologías, etcétera, etcétera. Esto nos permite generar un proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? Pues ustedes ya saben que es planeación, organización, control y obviamente la evaluación. ¿Cómo podemos generar esta situación? Pues fácil, ¿a través de qué? A través de una jerarquización del planteamiento del problema. Tenemos un objetivo, tenemos una importancia, tenemos la función y tenemos una videoimportancia en los procesos de documentación, así como sus conclusiones. Y en estas conclusiones, obviamente, entra el análisis, o sea, ¿cuáles son los indicadores? O sea, ¿qué indicadores vamos a poner nosotros? Por ejemplo, en una empresa de ventas, pues obviamente el indicador pues es las ventas, ¿no? Que se esté vendiendo bien. Tenemos aquí los objetivos. Dentro de la información ofrecida en esta presentación, comprenderemos por qué un gerente ejecuta decisiones importantes dentro de una empresa. ¿Quiénes toman acción o quiénes toman parte de la decisión de esta empresa? Obviamente,
si hay un consejo administrativo o si es unilateral, que en este caso es el dueño, o si el gerente tiene toda la autonomía, pues obviamente él la toma. Pero si hay un consejo administrativo, si hay de alguna manera una apertura del gerente para ejecutar diferentes opciones, estrategias, etcétera, etcétera, pues obviamente ahí es donde podemos decir que aunque no es un consejo administrativa o administrativo constituido, el gerente da esa apertura para una lluvia de ideas, para una presentación de diferentes proyectos, etcétera, etcétera. Obviamente que las funciones del gerente es esa, ¿verdad? Tomar decisiones, pero en base de una investigación de mercado, una estadística, o sea, él tiene que jugar este papel. Y este papel, pues obviamente, a la hora de la efectividad, pues obviamente es donde se generan los indicadores, ¿no? La toma de decisiones, claro que es un proceso en el que los responsables, que en este caso es la administración central, responden a las expectativas, a las oportunidades, a las amenazas, que es el caso del FODA o DAFO, como hoy en día lo están llamando, ¿verdad? Y que estas amenazas y que estas áreas de oportunidades, nosotros podemos mejorarlas. Mejorarlas es el objetivo, ¿no? Obviamente, pues para esto necesitamos un elemento que vamos a ver ahorita, como es la motivación. O sea, cómo nosotros mantenemos este fortalecimiento? Pues obviamente a través de una planificación, una organización, una dirección y un control. Según Henry Fayol, bueno, les voy a nombrar varios, ¿verdad? Que están muy de acuerdo con este esquema de la planificación. Perdón, que el proceso administrativo, que es la planeación, la organización y control. Eso lo maneja Henry Fayol. Taylor maneja planificación, organización, dirección y control. Lourdes Munch Galindo tiene otra asociatividad, o sea, tiene otra asociación con respecto al proceso administrativo. De hecho, hoy en día tenemos también un nuevo producto de Lourdes Munch Galindo, donde nos habla del proceso administrativo científico. Aquí ya entra un poquito más, otras, consignas, otras teorías, otras funcionalidades dentro de este proceso. Y creo que es interesante, ¿eh? En la planeación, un segundo, ¿eh? Mm, mm, mm. En la planeación, obviamente debemos de tener un diagnóstico. Ese diagnóstico nos ayuda en demasía, en un 80%, en generar la planeación. Y la planeación estratégica reduce los riesgos de pérdida, reduce ahora sí que los esquemas en los que podamos perder más. Y obviamente se puede vislumbrar todo un proceso en el cual generemos captación, capacitación, continuidad, adiestramiento y obviamente todo esto nos permite generar una mejor concentración en el aspecto humano. Y obviamente pues esa selección y esa contratación va a tener un gran fundamento porque se realizó excelentemente bien para poder generar la delegación de responsabilidades, que no es otra cosa más que la organización. En la organización, obviamente, aquí viene la delegación de responsabilidades. Y en esta etapa del proceso administrativo, pues ustedes deben de saber que el gerente tiene toda la cualidad, toda la función y toda la facultad de poder nombrar a los responsables de perdón, jefes de área, coordinaciones, pero obviamente en tu libro debes de tener este, qué, qué particularidades debe de tener, qué perfiles, etcétera, etcétera, experiencia.
que haya tenido el manejo de, ya sea de personal, ya sea de máquinas, herramientas, etcétera, etcétera, para poder delegarle esa responsabilidad. A un contador, obviamente, necesitamos que tenga jerarquía, no solamente autoridad responsable, sino también responsabilidad, sino también una muy buena jerarquía. Y esto, pues obviamente, creo que la parte más esencial, más esencial de este proceso, ¿no? Y luego viene la dirección. Pues obviamente aquí entran los jefes de área, los coordinadores, supervisores. Obviamente ellos son los que se encargan del otro aspecto, que es la motivación, ¿sí? Pero debe de haber una interdisciplinar, perdón, interdisciplinaridad entre cada una de las áreas y poder conocer cómo va cada área, cuál es el funcionamiento, qué está parando la producción, qué está parando las ventas, qué está parando las capacitaciones, o sea, todo lo que envuelve a la empresa, tiene que haber ese conocimiento, obviamente ese conocimiento interpersonal o interárea, ¿no? O sea, debemos de tener esa capacidad de poder trabajar junto con los compañeras y compañeros. Y eso pues obviamente nos va a generar una muy buena motivación, comunicación y sobre todo la coordinación de los controles. El último aspecto es precisamente ese, ¿no? El control. O sea, ¿qué es el control? No es manejar. Aquí creo que hemos falsificado o, o malentendido esta parte del control. El control es una situación en la cual observamos los indicadores, evaluamos los reflectores de cómo vamos y esto obviamente lo hacemos para corregir y regresar al principio de la planeación y corregir un pequeño detalle o un gran detalle que se haya presentado. Pero el control es eso, o sea, el control necesitamos generarlo a través de las verificaciones en los indicadores. Esa es la mejor manera de poder generar esta situación. Y por último, pues obviamente necesitamos analizar muy bien la motivación. Y vean, funciones del gerente. Considero que para mejorar el desempeño de mis funciones debería recibir algún tipo de capacitación. O sea, claro que sí. O sea, nadie lo sabe todo. Siempre hay algo que aprender. Aunque veamos a las personas con, como luego dicen, ¿no? Chaparros y orejón, pues a veces son las personas que más saben, ¿eh? A mí me ha tocado muchas situaciones en las cuales me he sorprendido. Por ejemplo, me tocó ahora en un simposio aquí en Aguascalientes, donde pues la verdad estaba a un lado mío un chavo que venía de Oaxaca y pues obviamente la vestimenta pues no hace, dicen que la mona aunque se vista de seda mona se queda, pero este cuate cuando subió al estrado yo me quedé con la boca abierta, dije, wow, o sea, qué padre experiencia, porque luego conviví con él, platiqué con él un buen rato y efectivamente, o sea, necesitamos siempre de capacitación. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo sabemos todo y que somos el único ser en el planeta que conoce el tema y no, o sea, hay personas que están mejor capacitadas que tú y es bueno acercarse a ellos porque te dan muchos tips. Cuando nosotros hacemos este tipo de situaciones, generamos una buena base de datos para poder generar una buena toma de decisiones. Los dejo un poquito con este video. Déjenme, porque se me hace que no tiene sonido. Creo que ya. Va. Cuando visito empresas, y he visitado muchas en estos años,
Veo francamente que la mayoría de ellas se esfuerzan. Pueda gestionar la empresa en función a unos datos concretos y no en función a impresiones. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que nos permite, naturalmente, una metodología que nos permite averiguar cuál es la capacidad utópica a la que podría aspirar una empresa. Me explico. Por capacidad utópica nosotros entendemos eh, si todos los operarios de la empresa hacen lo que dice su contrato de trabajo, hacen de manera eficaz y eficiente, si todas las máquinas de la empresa funcionan, pues como dice el catálogo y de la forma que tienen que funcionar, sin fallos, etcétera, etcétera, si los clientes son fantásticos, los proveedores cumplen siempre, todo es maravilloso, ¿cuál sería nuestra capacidad productiva si nada fallase? Esa sería la capacidad utópica. Imagínense Estas son las ustedes disyuntivas que esta, nos esta visualiza la empresa. situación en cuanto al resultado, ¿no? O sea, nosotros tendríamos pues el crecimiento pues grandísimo. ¿Por qué? Porque si todos, como luego dicen, ¿verdad? Si todos hiciéramos lo que nos corresponde, pues obviamente estaríamos en otro nivel y, perdón, estaba con el apagado, la cámara apagada. O sea, pero si todos hacemos lo que nos correspondiera, pues todos seríamos, mejores. Entonces, sí es importante que nosotros diseñemos un programa en el cual, pues, basemos una lista de cotejo donde digamos, a ver, esto está sucediendo, sí, no, a veces, nunca, casi nunca, o sea, siempre valorar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder conciliar la mejora en cuanto al desempeño de lo que queremos. Y para esto, pues obviamente necesitamos tener un, un buen almacenamiento de datos. De lo contrario, no podemos analizar a la pura observación. No, tenemos que tener una base de datos estadísticos, gráficos, en los cuales, digamos, aquí yo puedo implementar este tipo de estrategias. Aquí esta estrategia no va, pero sí puede ir esta otra estrategia. Por ejemplo, en el mercadeo. Hoy en día tenemos grandes problemas con el mercadeo. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Cuando hace algunos años existían dos supermercados en la capital de Zacatecas. Uno era La Quemazón y el otro Casa Jaques. Estas dos empresas, se vienen a la quiebra cuando aparece Soriana. Soriana, pues obviamente tenía más surtido, tenía mejores precios, aún y más que La Quemazón, cuando La Quemazón obviamente era sinónimo de precios bajos, pero llega Soriana y impone una atracción, una captación de mercado extraordinaria, basada en la mercadotecnia. ¿Y qué creen? Después de algunos años llega Walmart y llega Sam's y llega Aurrerá.
Pero luego aparece un tercero en discordia, oye más, que es al súper. Y le empieza a ganar mucho mercado aún. Y cuando Soriana puso un espacio, creo yo que geográficamente bueno, que es atrás de, por Teléfonos de México, por donde está, en el Boulevard López Portillo, cerca de la Secretaría de Educación, cerca de Telcel, no sé, o sea, para que mejor se ubiquen. Trae un Siri que quería que él hiciera competencia a Sams. No pudo, o sea, no pudo. Mercadotécnicamente no pudo. ¿Por qué? Porque la gente ya había asociado esa captación de mercado y puso arriba, en la parte de arriba del Siri, puso un Soriana Plus. Entonces, tristemente, Soriana Plus estaba considerado para que captara Bernardes, Indeco, todas esas colonias que están ahí cerca de Soriana Plus. Pues no, la gente que iba o que va más ahí, obviamente es la gente de Tres Cruces, alguna, porque la mayoría se va a Soriana, a Soriana, nada más es Soriana, creo, el que está en el bulevar. Y obviamente esa captación de mercado, pues no le funcionó a Soriana. Al súper, la absorbió totalmente. Entonces, pues tristemente así fue toda la situación. Y pues es una verdadera lástima que cuando no se hace una buena investigación de mercados, pues sí necesitamos generar algo en lo que pues la toma de decisiones no esté tan complicada. O sea, entendiendo que debe de haber indicadores, unos datos para poder analizarla. Perdón. Entonces, si recurrimos a esta parte de que nosotros podemos generar situaciones y no confusiones, pues podemos concluir esta situación, nuestra travesía, que las funciones gerenciales siempre están relacionadas con las tareas administrativas. O sea, siempre están relacionadas, tanto con la planeación, organización, dirección y control. Y en cualquiera de estos pasos del proceso administrativo, obviamente nos topamos con grandes expectativas, pero también algunas con situaciones en las que el ser humano, pues por ser humano, pues no crece, ¿sí? No crece y obviamente pues perdemos. Con ello, obviamente, podemos aprovechar mejor los recursos humanos, materiales y financieros, sobre todo los humanos, porque los humanos al final de cuentas son los que almacenan, son los que distribuyen, son los que producen, o sea, al final de cuentas ellos son los que hacen realmente la chamba. Entonces, pues no me queda más que decirle en esta primera hora que que lo que nosotros hacemos es importante, o sea, es importante desde el aspecto de cómo tomar decisiones que nos lleven a, a mejorar. Al final de cuentas, lo que se busca es mejorar. O sea, no hay otra cosa más que mejorar, mejorar y mejorar. Entonces, muchachos, yo voy a seguir aquí, con el siguiente punto. Y el siguiente punto, pues, se nos va a terminar el tiempo. ¿Les parece bien si regresamos en un segundo? Bueno, para mí son 8 minutos, porque no me deja volver a tomar. Para ustedes va a ser un segundo, porque salen de esta y entran a la otra. ¿Vale? Ok.